Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30 hoy vamos a dedicar este espacio a dos temas. Por un lado, la economía, algo que sigue tirante, ahora nos metemos ya mismo en eso. Por otro, la tensión en Venezuela. En instantes viene José Nathanson, acaba de publicar este libro, uno de los analistas más agudos de la política internacional, latinoamericana, un hombre que además conoce el territorio del que habla, y por supuesto tenemos también el móvil de C5N con Gabriel Michi allí. En Venezuela cambió el escenario esta tarde. Lo que están viendo son imágenes de manifestaciones que se sucedieron después de que la oposición declaró haber ganado en los comicios de ayer, por supuesto en contrario a lo que comunicó el Comando Nacional Electoral. Esto es Miraflores, lo que están viendo. Están viendo imágenes de hace 2 horas, 3 horas, donde comenzaba la represión de movimientos que exigen que el comicio se haga de vuelta. Estamos por esto pendientes, toda América Latina, el mundo con sus ojos puestos en Venezuela. En instantes vamos hacia allá y repito, viene José Nathanson para compartir con nosotros algunas reflexiones de cómo se llegó hasta acá después de 25 años de chavismo con sus claroscuros, ¿no? Un gobierno primero de Chávez, luego de Nicolás Maduro, el inicio de algunas proscripciones y la pregunta: ¿quién está en condiciones de decir qué es una democracia en 2024? En instantes, José Nathanson, en instantes conectamos con Venezuela también para tenerlos informados al minuto de lo que está ocurriendo allí. Pero aquí en Argentina la economía sigue siendo noticia porque hoy, en medio de esta conmoción regional, de esta conmoción continental, el Banco Central salió a vender masivamente dólares para sostener esta fase 2 en lo monetario que Caputo, el ministro de Economía, inauguró la semana pasada. Miren, desde el inicio de esa fase 2, cómo cambian de signo las intervenciones del Banco Central en el mercado de divisas. Vení, acompáñame. Lo que era un módico pero sostenido incremento de las reservas a partir de la intervención del Banco Central hasta ese momento, hasta el 15 de julio, cuando se anuncia la fase 2, se convierte en la profundidad del color rojo. El Banco Central venía, como les digo, módicamente, pero sumando 50 millones un día, 22 otro, 20 otro, 40 otro. Estos son los saldos de la intervención diaria del Banco Central. Lo que le piden, lo que vende, a pesar de que hay cepo y que no pueden comprar los ahorristas, lo que compran los importadores, lo que le exigen los pagos también de deuda al exterior versus lo que liquidan exportadores que no están liquidando. Ahora vamos a eso, por eso también es tema lo que ayer ocurrió en la rural. Fíjate vos, desde el anuncio, cómo esto cambia de signo con algunos días de ventas preocupantes, como ese de 106 millones de dólares. Luego parecía respirar el Banco Central, pero toda la semana pasada volvió al terreno de los números rojos y hoy tuvimos ese récord de ventas de 124 millones de dólares. El Banco Central se está desangrando para sostener subsidiado uno de los dólares paralelos, o dos más bien, el contado con liqui y el dólar bolsa, los paralelos financieros. Uno hoy, si tiene plata en blanco, se puede comprar por, al cierre de hoy, 1.295 pesos, $1. Y lo puede hacer ilimitadamente. Yo les vengo contando que apenas se aprobó la ley bases, empezaron a llegar dólares golondrina para hacer bicicleta financiera con tasas en pesos, que no son muy jugosas, pero que si uno las transforma en dólares, porque tiene garantizado que el dólar no se va a mover, se hacen muy atractivas. Bueno, esos ciclistas financieros se iban a ir con el rabo entre las piernas si no los rescataba Caputo. Caputo decidió empezar a subsidiar el dólar financiero con la tuya, con la mía, con la nuestra,
y generó esta dinámica negativa para las reservas. Claro, de esto ayer se habló también en la rural, porque lo que sobrevolaba el discurso de inauguración formal de la exposición rural que se hace todos los años, tanto de Javier Milei como del presidente de la rural, Nicolás Pino, era el elefante en la pista de todos los campeones, ¿no? Todos lo veían, todos hacían lo boludo. No está liquidando el campo argentino. Si bien los productores dicen nosotros ya vendimos o vendemos con precio a fijar, los exportadores no venden y da igual. Para el Banco Central lo que importa es cuándo esa exportación se registra, se realiza y se liquida. Por eso, ayer todos se midieron, todos hicieron equilibrio. El presidente de la sociedad rural tiene que hacer equilibrio porque sus bases simpatizan políticamente con Milei, así se vio, de hecho, en las tribunas, pero a la vez le empiezan a exigir que haga algo. Lo dijo la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Queremos que unifiquen ya mismo el tipo de cambio. El cepo a nosotros nos perjudica. Claro, ese equilibrio Pino lo hizo como pudo, y Milei también, porque les tenía que dar una muy mala noticia a los agroexportadores, que es que las retenciones no tienen por ahora fecha de eliminación. Ni las retenciones ni el cepo para los ruralistas, sí, por supuesto, un montón de gestos políticos que van con su línea, van con sus anhelos institucionales de siempre, y sonrisas de ocasión, salvo las que hubo entre Karina Milei y Victoria Villarruel, una interna que hoy tenía el gobierno, de la cual en un ratito viene a hablar Lucía Isikoff. Claro, los ruralistas, además, tienen otro problema, que es que la soja se está hundiendo. El valor de la soja cae a un ritmo que, bueno, empieza a poner en entredicho qué va a pasar con esa mitad de la cosecha que todavía no se liquidó. Fíjate, está habiendo una cosecha récord en Brasil, es buena la cosecha en Estados Unidos, fue buena la de acá, si bien no se liquidó, y esto se refleja en las pizarras de Chicago. Este es el valor histórico de la soja en el mercado de cereales de referencia del mundo, que es ese, el de Chicago. Lo hice bien largo hasta principios de los 90, para que ustedes dimensionen lo que es este bajón. Fíjate, acá, más o menos ahí en ese valle, se da la convertibilidad. Fue el final de la convertibilidad, un momento de muy malos precios para la soja. Justo cuando Argentina sale de la convertibilidad, la soja pega una disparada, el famoso superciclo de las commodities cuando entra China al mercado capitalista. Claro, entra de lleno, empieza a entrar gente pobre a la clase media, empieza a consumir más, China empuja ese precio y lo lleva arriba a precios de hoy de $600. Eso después cede un poco, aunque se mantiene en niveles más altos que los del final de la convertibilidad, y pega un pico hacia la crisis internacional de 2008. Ahí es cuando se da el gran conflicto por las retenciones, la famosa resolución 125. Baja después de eso, pero se mantiene alta en términos históricos, los años 2009, 2010, 2011, 2012, hasta que llega a un nuevo pico. Momento en el cual es reelecta Cristina Fernández de Kirchner, los salarios subían, se duplicaban en dólares, bonanza en general para la Argentina. Después de eso inicia un largo declive que, bueno, con Macri se interrumpe un poco, ahí está, con Macri se interrumpe un poco, pero básicamente se mantiene ahí, en torno a lo que hoy serían $400. De acá el refrán de que la soja es peronista, que repiten mucho en el núcleo sojero. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, en 2020 vuelve a subir con la pandemia, baja, pero rápidamente repunta por la guerra en Ucrania. Ese último pico es 2022. Desde la guerra en Ucrania hasta ahora, fíjate el declive que sufre. Bueno, la soja hoy de vuelta está por debajo de los $400 la tonelada, o sea, un 35% menos de lo que llegó a valer en el pico. Es un valor más o menos en línea con el que tuvo Macri. O sea, luego del subidón de la pandemia, luego del subidón de la guerra, hoy la soja
vuelve a meter en problemas al balance de pagos argentino. Y esto obviamente se traduce en presión sobre el dólar. Si va a haber menos dólares, la presión sobre el dólar en todas sus versiones aparece. Lo que pasa es que del otro lado está Caputo con la máquina de intervenir y interviene. Dice que no emite pesos, pero gasta los dólares de las reservas para mantener artificialmente bajo el paralelo financiero. Para el inversor poco sofisticado, esto se presenta como una disyuntiva. Mirá, está terminando julio, por ejemplo, ahora. Julio se supone que va a tener una inflación entre el 3,6 y el 4,6%. No sabemos todavía. Falta como 3 semanas para que el INDEC lo diga, pero 4,6 fue el último número. Los alimentos en el último mes subieron 4, más o menos. Claro, son niveles de inflación relativamente bajos frente a diciembre, pero todavía altos. ¿Qué piensa el ahorrista chico? ¿Cómo le gano a ese 4%, a ese 4,6? ¿No? Es lo que históricamente se hizo, pensando dólar o plazo fijo. Bueno, el plazo fijo, el del Banco Nación, paga tasa efectiva mensual, ¿sabes cuánto? 2,7. O sea que con el plazo fijo, contra la inflación, perdés. Ya venís perdiendo, como en la guerra, perdés, incluso si lo haces ahora. Ahora, ¿el dólar cómo le fue? Y al paralelo, 4%. Entonces, si el 4 cubre más o menos la inflación del mes, ya la ecuación empieza a ser otra. Hasta ahora, con el dólar planchado en todas sus versiones, siempre Caputo podía decir, bueno, lo que dijo, el que apuesta al dólar pierde, porque en medio dijo eso, ¿no? Cuando dijo la gente va a vender dólares para pagar impuestos en pesos, lo que estaba diciendo es no compren dólares porque van a ver que no va a resultar. Ya se ha visto eso, no suele ser bien recibido por los ahorristas ni por los inversores cuando un ministro dice eso. Todos nos acordamos de Lorenzo Sigó y del que apuesta al dólar pierde allá a finales de la dictadura. Claro, más dudas aparecen cuando se ve que el plan es el mismo que ya chocó tantas veces en la historia argentina. Clavar el dólar para frenar los precios es algo que siempre termina en una devaluación y brusca. Esa misma cuenta es la que sacan los exportadores que le dicen a Milei, no, mirá, con cepo, con retenciones y a este dólar no liquidamos. Esperamos y vemos qué pasa. Máxime dado el bajón de la soja, que se especula puede llegar a volver a subir en algún momento. Bueno, esto se lo están haciendo notar todos a Caputo y a Milei. Todos los economistas ortodoxos, el Fondo Monetario. La semana pasada, incluso el que era viceministro de Caputo hasta hace un mes, Joaquín Cotani. Un hombre que le aportó Domingo Cavallo, el mejor ministro de la historia según Milei, y que se volvió a Nueva York a vivir y dijo, la dolarización endógena de la que habla el gobierno es cualquier cosa. El único economista que le cree, y ahora vamos a Venezuela, que ya está José Nathanson en nuestros estudios, el único economista que le cree a Caputo y que banca este ancla cambiaria es Ricardo Arriazu. Mira lo que dice del Fondo Monetario, del cepo y de las retenciones. El Fondo Monetario no entiende una economía bimonetaria, quiere que Argentina elimine el cepo y flote. Y le importa un pepino lo que le pase a la economía. Cree que eso se soluciona solo. Argentina va a tratar de negociar. Si Argentina cumple con todas las obligaciones y tiene superávit fiscal, va a pasar algo parecido a lo que pasó en Uruguay en el 2002-2003. Le va a ser muy difícil al fondo decirle no te renuevo, digamos, porque yo estoy empecinado en que flotes. Porque voy a estar cumpliendo todas las metas, digamos, que el fondo me está cumpliendo. Si no, pero ese no es el ideal. El ideal es que baje el riesgo país, que Argentina tenga acceso al mercado de capitales y que Argentina le vaya pagando al fondo de apoyo. O sea, vaya sustituyendo al acreedor. Y tener un superávit en cuenta corriente que me permita ir bajando la deuda y acumular reservas. Eso es lo que Argentina necesita. De todos modos, la mayoría, la verdad, no se debate entre el dólar financiero y el dólar blue, que tienen una brechita interesante de 120 pesos que están aprovechando muchos haciendo el rulo. No se debate entre plazo fijo y el dólar o activos dolarizados. La mayoría de la gente se debate entre pagar las cuentas y comprar comida, ¿no? Bueno,
la verdadera ancla inflacionaria en este contexto no es el dólar, son los sueldos. Fíjate lo que pasó con el salario mínimo. La semana pasada el gobierno dispuso aumentarlo de 234 lucas que estaba el mes pasado a 270, pero no ahora, en octubre. Va a ir en cuotitas chiquititas aumentándolo hasta 271.000 pesos. Claro, 271.000 pesos no compran ni la mitad de la canasta para no ser pobre. La canasta para no ser pobre fue 873.000 en junio. Entonces, si una familia tiene 2 personas que trabajan tiempo completo, que cobran la asignación por hijo de sus hijos, que trabajan 8 horas, cobran el salario mínimo, no llegan a salir de la pobreza. En una familia de 4, 2 trabajando. Este gráfico lo muestra de modo palmario. Lo que era 100 en 2019, si el salario mínimo era 100 en 2019, en octubre de este año va a ser 57,7. En los próximos meses, si se cumplen las proyecciones de inflación del relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, el salario mínimo va a seguir bajando. Va a estar prácticamente 40 puntos por debajo de noviembre del año pasado, noviembre del 23, antes de la mega devaluación, iba a estar 45 puntos por debajo de cuando promediaba el año pasado, antes del desbarranque también de Sergio Massa como ministro de Economía. Es la mitad de lo que había en 2019 como salario mínimo, y esto implica, bueno, que el salario mínimo se desvirtúa, deja de ser una referencia. Es algo que se veía venir, pero que con la reunión de la semana pasada del Consejo del Salario terminó de quedar clarísimo. Bueno, por eso vale especialmente la pena detenernos hoy sobre la estabilidad política en la región. Porque lo que nos plantea esta imagen que me acompaña de las protestas en Venezuela, la represión, lo que puede abrirse a partir de mañana con la oposición proclamándose vencedora y el oficialismo de Nicolás Maduro también, es un escenario de inestabilidad regional que nos incluye. Fíjate de qué manera se refirió Milei a este proceso ayer, cuando todavía no se habían publicado los resultados y estaba demorando la Comisión Nacional Electoral en hacerlos públicos. Dictador Maduro afuera, puso Milei. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la libertad popular. Claro, a este tono, era obvio que Maduro le iba a responder de esta manera, mira. Basura, vos sos la dictadura, Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ustedes no lo han visto. Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Claro, estas altisonancias se parecen, solo verbalmente por ahora, a las que se prodigaban Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Claro, el contexto es todo otro, pero vale la comparación para que entendamos lo profundo de la crisis que sacude a nuestra región a partir de esto. No es algo que esté pasando solamente en Venezuela. El hecho de que lo haya mencionado en su discurso anoche, en medio de esa tensión, Maduro, lo pone de manifiesto. Después del tuit, después de lo de Maduro, mirá lo que responde Milei. Para el heroico pueblo venezolano,
El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Batalla. Sin embargo, lo más importante... Es tan primitivo, tan caricaturesco lo que ocurre a nuestro alrededor que hace falta encontrar las palabras de vuelta, los conceptos, la gramática para entender realmente hasta qué punto va en serio esto. Mauricio Macri, que hoy insistía en intentar emplazar a Lula como árbitro bombero de esta situación, Lula está tratando de erigirse en quien calme las aguas, o estaba tratando al menos hasta los anuncios de esta tarde. Bueno, Macri ayer también prácticamente pide un golpe de Estado por delivery. Dice, ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Repito, esto Macri lo dice antes de que se conozcan los resultados. Y cuando dice así, cuando dice que se pongan del lado correcto de la historia, que se garantice el respeto a la voluntad del pueblo, bueno, actúa de un modo en el cual claramente no actuó cuando Bolivia tuvo un golpe de Estado. De un modo en el que claramente no actuó cuando Jair Mesías Bolsonaro llenó con sus fanáticos la explanada del Planalto en Brasilia y generó una situación de inestabilidad por la cual hoy todavía purga penas en Brasil, condenado por ello. Claro, la imagen de Javier Milei y Victoria Villarruel arriba del tanque el 9 de julio en el desfile parecía simplemente una puesta en escena. Pero la tensión que escala, bueno, la convierte en algo bastante más grave que eso. Sobre todo, en un contexto en el cual las grandes empresas se disputan los últimos lugares, los últimos resortes de inversión en la Argentina, de los cuales pueden extraer provecho y recursos naturales. Sobre todo en un contexto en el cual, por ejemplo, la generala Laura Richardson, la jefa de la Cuarta Flota norteamericana, nos viene advirtiendo insistentemente que Estados Unidos mira nuestros recursos como propios. ¿Hace falta que ponga el video de vuelta? Sí, hace falta. Míralo. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Qué inquietante que suena esa primera persona del plural, ese nosotros, ¿no? Tenemos que cuidar, es importante que nos involucremos. Bueno, esa es la dimensión de la crisis. Milei tiene una apuesta que es que gane Donald Trump las próximas elecciones. Por eso
pisotea al Fondo Monetario creyendo que Donald Trump le va a ordenar que le vuelva a dar un crédito como pasó en la época del Fondo Monetario. La verdad yo no lo daría tan por hecho porque el Fondo Monetario justamente es una institución que revisa todo el tiempo lo que hizo recientemente y procura no cometer los mismos errores. Le costó muy caro aquel crédito de 50.000 millones para la Argentina. Pero Milei está en este momento, como dice él, en otra liga. En una liga en la cual aparece un Lula claramente indispensable para la estabilidad de la región. Un Donald Trump que, como un vendaval, se aproxima a noviembre triunfador. Y un Nicolás Maduro que ahora va a volver a ser el eje de la agenda. Claro, el problema es que Latinoamérica está completamente disgregada. Mirá este tuit de Xiomara Castro, por ejemplo, sopesando el hecho de que lo que decía Laura Richardson recién es verdad. Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del planeta. Si uno no contara las reservas no convencionales de Argentina, de Rusia, el petróleo hoy que queda en Medio Oriente, que está en guerra, y en Venezuela, que por ahora no lo está. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, mandó este saludo a Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su triunfo inobjetable, en términos parecidos a los que lo saludó China, a los que lo saludó Rusia. ¿Por qué es importante Honduras? Es un pequeño país cuya economía está muy golpeada. Es la presidencia de la CELAC. La CELAC es un órgano político que reúne a muchos países de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, en la CELAC no hay posiciones unificadas respecto de esto. Lo que dice Xiomara Castro no es lo que piensan todos los de la CELAC. Pero tampoco hay consenso en el Mercosur. Porque en el Mercosur está Lula con una posición equilibrada, exigente de resultados, de datos, de detalles, pero equilibrada. En el Mercosur está Bolivia, ahí lo ven a Lucho Arce en la última cumbre de Asunción, a la que no fue Milei. Y en el Mercosur también está Luis Lacalle, que si quieren tiene una posición más parecida a la de Milei que a la de Lula. Ahora, ni el Mercosur tiene una voz propia unificada, ni la CELAC la tiene, la Alianza del Pacífico tampoco. ¿Quién habla por Latinoamérica? ¿Quién habla por Sudamérica en un contexto en el que Sudamérica se balancea, coquetea con ese peligroso abismo de la guerra civil y, ¿por qué no, de la guerra? Nadie. No habla nadie. Lo vamos a hablar con José Nathanson en instantes nada más, porque, claro, la diplomacia argentina en este momento está en manos de Diana Mondino. Diana Mondino la semana pasada habló, por ejemplo, de un caso que no debería costarle nada a un canciller argentino porque tiene décadas de jurisprudencia, décadas de experiencia, un cuerpo diplomático especialmente entrenado en eso. Habló de Malvinas, Mondino. ¿Qué dijo? ¿Que los británicos son usurpadores? ¿Que no les asiste el derecho para seguir ocupando las islas? No, dijo esto. Nosotros queremos tener una relación razonable en donde nosotros consideramos que nosotros somos los legítimos dueños del departamento llamado Malvinas y ellos, con suerte, son inquilinos. Aunque algunos pensarán que son ocupas. Pero nosotros somos los dueños de ese lugar. Y lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto. Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburo y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros. Claro, como canciller tiene la solvencia de una agente inmobiliaria, ¿no? Que de hecho habla como tal. Sin que esto vaya en desmedro del trabajo de agente inmobiliario que hice. Dicho sea de paso, fue de mis primeros trabajos, mostrar departamentos. Ahora, la diplomacia argentina, en medio de una crisis regional como esta, exigiría más esfuerzos. Esfuerzos que, por ejemplo, podrían evitarle al país papelones como este. La semana pasada, el grupo BRICS, al cual estaba invitado a integrarse la Argentina, se reunió y anunció un protocolo bancario paralelo al SWIFT. El protocolo SWIFT, que es el que se usa para hacer giros entre países, bueno, va a tener competencia ahora, y ni más ni menos que del grupo BRICS. Es solo una de las iniciativas de las cuales Argentina se quedó afuera por capricho ideológico y por prejuicio.
también con algunos de estos países que son tachados de comunistas por Milei y por Mondino. Pero no es el único equívoco. También en el Fondo Monetario se dio la semana pasada esta foto, la foto entre Caputo y Kristalina Georgieva, y esto en el marco de una cumbre del G20 expuso nuevamente hasta qué punto Argentina está discutiendo otra cosa. Caputo, sobreactuado, dijo: Kristalina es la mejor directora gerente de la historia del Fondo Monetario. Venía de desmentirlo la vocera de la jefa del fondo una semana antes al decir que no hay en negociación con Argentina ningún nuevo acuerdo, ninguna plata fresca. Ahora, mientras Caputo estaba intentando tirarle de la manga, caerle simpático a Georgieva diciendo que es la mejor directora gerente de la historia, el G20 estaba discutiendo cosas serias. Estaba discutiendo, por ejemplo, cómo cobrarles impuestos a los ricos. Algo que salió en la declaración ministerial por primera vez. Esto es algo inédito y que se habló, estoy seguro, muchísimo menos que la boludez de que no se le veía la mano a Kristalina en la foto. En la declaración ministerial por primera vez salió esto: es importante que todos los contribuyentes, incluidas las personas con un patrimonio neto ultra alto, contribuyan con su parte justa de los impuestos. La elusión o evasión fiscal de personas con un patrimonio neto ultra alto puede socavar la equidad de los sistemas fiscales. Promover políticas tributarias efectivas, justas y progresivas sigue siendo un desafío importante que el sistema tributario internacional debe abordar. Buscaremos, firmaron los ministros del G20, Estados Unidos, todo el G7, las potencias emergentes, Brasil, que empujó esta declaración. Buscaremos involucrarnos cooperativamente para garantizar que las personas con patrimonios ultra altos paguen impuestos de manera efectiva. La discusión en el mundo desarrollado y la discusión en el mundo emergente no pasa por si uno es un dictador comunista o si otro es el máximo referente de las ideas de la libertad. Lo que está discutiendo el mundo es cómo poner en caja a un grupo de magnates, 3.000 magnates, calcula Gabriel Zuckman, el director del Observatorio Europeo Fiscal, que se están convirtiendo lentamente de hipercapitalistas en señores feudales de la nube. Magnates que empiezan a independizarse de los estados y a los que ya no les importa lo que discuta el G7, la ONU o los foros de países que intentan justamente regular el capitalismo para que no sea cada día más irrespirable como lo es. Son países que indirectamente están tratando de que la Tercera Guerra Mundial no acabe con el planeta. Son esfuerzos que hasta ahora están dando pocos resultados, pero de los que Milei descree completamente. Quédate, que vamos a Venezuela hasta las 0:30, la ley de la selva. Ustedes lo conocen porque acompañaba aquí al queridísimo Marcelo Slotoviazda. Está José Nathanson con nosotros. Gracias por venir, Pepe. Gracias, Ale, por la invitación. Acaba de publicar, José, este libro, Venezuela, ensayo sobre la descomposición. No tiene una visión a priori muy indulgente, muy favorable de la situación que atraviesa en este momento Venezuela. Pero hoy empeoró severamente, ¿no? Sí, porque hasta ahora, Ale, el chavismo había hecho muchas cosas, había cruzado muchas líneas rojas, pero nunca había hecho lo que pareciera que podría estar haciendo, que es robarse una elección nacional. O sea, torcer el resultado de una elección nacional es algo que el chavismo nunca había hecho. Chávez las ganaba bien, Maduro le ganó por 1,5 puntos a Capriles en el 2013, la oposición no reconoció ese triunfo, pero fue un triunfo correcto de Maduro, el del 2013. En el 2018, en una situación muy, muy complicada, una parte de la oposición no se presentó y Maduro ganó también por una diferencia muy grande, pero nunca había hecho lo que pareciera que está sucediendo ahora, que es, en la medida en la que no se difundan los datos desagregados por mesa y por colegio electoral, no hay forma de verificarlos. Para que una elección sea democrática, los resultados no solo tienen que ser públicos, sino que tienen que ser auditables por las partes. Es lo que exigió Brasil hoy, muy temprano por la tarde,
con mesura, con cautela. Con mucha tranquilidad, Brasil, Colombia, Chile, todos presidentes de izquierda, Guatemala, el Centro Carter, al que el mismo gobierno había invitado como observador, Naciones Unidas, todos están pidiendo lo mismo. Es, loco, si ganaron, muestren los resultados desagregados. O sea, vos no sabés hoy cuántos votos sacó Maduro en Carabobo o en Lara. Imagínate eso en Argentina. En las provincias. En las provincias, en los estados de Venezuela, no sabes cuánto sacó en cada lugar. Lo único que hay hasta ahora es la declaración genérica de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, designado por Maduro, exdiputado chavista, que dice: Maduro sacó 52, Edmundo González Urrutia sacó 44. Eso es todo lo que hay hasta ahora. Ni siquiera sabes quién salió tercero. Pues dijo, el resto de los candidatos sacaron 4,2. O sea, no se sabe quién salió tercero, quién cuarto, quién quinto. Ahora, eso no está todavía. Obvio que es muy válida la sospecha ante un escenario como ese. Sí. Ahora, un par de cosas. ¿El Consejo Nacional Electoral no tiene miembros de la oposición? Sí, hay 2 de la oposición. Y no tienen mayoría. Está bien, pero ¿se sentaron ayer a difundir los resultados también? No. ¿Participaron de la deliberación previa a la difusión? Ellos no han hablado públicamente. Hasta donde yo sé, no. Fue Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el que se sentó solo. De hecho, dicen que el acta o el comunicado no se escribió en la sala de totalización, que es donde se juntan todos los votos, sino en el despacho de Elvis Amoroso, que salió y dijo lo que dijo. Pero no hay declaraciones todavía de los 2 rectores representativos de la oposición en el Colegio Nacional Electoral, y no está la firma de ellos en el comunicado. Cuando hoy primero aparecieron las explicaciones de la demora, hoy digo a la madrugada, ¿no? El hackeo, todo eso. Claro. Uno podía tomarlas en cuenta en el medio de la urgencia. Podía ser que parte de la demora de 3 horas, 4 en dar los resultados tuviera que ver con hackeo. Ahora, 24 horas después, ¿se puede seguir creciendo eso? Yo creo que no. De hecho, hoy la oposición creó una página web donde dicen que están, no la pude ver todavía, pues la subieron hace un rato, el 73% de las actas. Yo digo, si la oposición lo puede hacer, o por lo menos dice que lo puede hacer, seguramente lo puede hacer el gobierno. Lo que pasa es que el sistema es así, te imprime el acta, seguramente lo han explicado, es electrónico con respaldo manual. Vos elegís entre las caritas de los candidatos, apretás un botón, te entrega un ticket, ese ticket lo metés en una urna, entonces, y una vez que se cierra el comicio, cada urna se genera un acta que se imprime, la firman los testigos de mesa, que son los fiscales, y ese resultado se manda al centro totalizador que está en Caracas, que son 2 centros totalizadores en Caracas. Esas actas son las que permiten saber si en la escuela, la estoy inventando, Simón Bolívar, número 28, el estado de Carabobo, votaron 214 personas, hubo tantos para Maduro, tantos para Edmundo, tantos para el otro. Bueno, esas actas no están. Entonces la oposición no tiene manera de corroborar, de cotejar las actas físicas impresas que tiene, la copia de las actas físicas, con las que debería difundir el Consejo Nacional Electoral, que en las elecciones presidenciales anteriores sí difundió los resultados desagregados por mesa y por centro de votación, y que hoy no. Claro, en estos tecnicismos quizás estriba la diferencia, ¿no? Hay que meterse un poco a entender en estos que parecen detalles, pero que al final el corazón de la sospecha es ese. Claro. En el momento, y además también un mínimo de sentido común, una elección tan sospechada de un gobierno que dice que ganó por 700.000 votos, por 6 puntos de diferencia, 7 puntos de diferencia, lo que tendría que estar haciendo el gobierno es saliendo a difundir todos los datos y elementos que permitan sostener su versión. No se puede sostener en los veedores que convocó, porque iba a ir el Tribunal Superior Electoral brasileño y 3 días antes finalmente no fue. Iba a ir Alberto Fernández, que tampoco es garantía de nada, pero tampoco Esto fue. Con Alberto Fernández no hubiera pasado. Claro, por eso es otra marcha atrás, ¿no? Otra marcha atrás. Pero digo, más allá de ellos, hay otros veedores. Sí, los 2 realmente independientes. Está Siria de veedor. Yo qué sé. Claro. Bueno, ponele. Pero los 2 realmente independientes son el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, que es un centro creado por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que había tenido siempre un rol muy constructivo en las elecciones venezolanas. De hecho, fue el que declaró que Chávez había ganado el referéndum revocatorio del 2004, que la oposición no reconoció, y gracias al rol del Centro Carter, Estados Unidos dijo, está bien, Chávez ganó. Acaba de ser el golpe. Después del golpe, efectivamente, 2 años, 1 año y medio después del golpe, Chávez ganó, dijo Estados Unidos. Esta vez el Centro Carter dijo lo mismo que estamos diciendo todos: muestren los datos desagregados y nosotros vamos a emitir nuestro veredicto. Habían convocado una conferencia de prensa para hoy y la suspendieron y sacaron un comunicado diciendo lo mismo que dice Lula, que dice Naciones Unidas, que decimos todo. Te digo porque mucha gente del otro lado debe estar mirándonos y se debe estar preguntando esto. ¿Está Estados Unidos en posición
de decir que es una democracia y que no, porque digo, en aquel momento del Carmonazo, Sí. Estados Unidos al toque reconoce el golpe, completamente ilegítimo, la interrupción del mandato de Chávez. Cuando fue el golpe en Bolivia de Yanin Áñez, también Estados Unidos actuó de esa manera. Digo, el que simpatiza con Chávez visceralmente, que todavía añora esa revolución bolivariana del principio, y que lo ve a Maduro teclear, que lo ve hacer este tipo de cosas, ¿no puede sospechar también que lo que hay del otro lado no es impoluto? Sí, por supuesto. Estados Unidos no es quien para juzgar la democraticidad de ningún proceso político. Eso está claro, empezando por el propio Estados Unidos, de Bush hijo, bueno, en fin. Ahora, los que dudan no son solo Estados Unidos. Los que dudan son el presidente Lula, presidente de Brasil, insospechado de imperialismo, el presidente de Colombia, presidente Gustavo Petro, muy amigo de Chávez en su momento, también insospechado de imperialismo, el presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, el que salió más claramente a pedir explicaciones, los mismos observadores internacionales convocados por el chavismo, el Centro Carter, el panel de Naciones Unidas. Hay una declaración del secretario general de Naciones Unidas diciendo esto mismo, muestren los resultados agregados. Sí. Hay un comunicado interesante de la Cancillería mexicana, Andrés Manuel López Obrador, diciendo muestren los resultados desagregados. Hasta que no los muestren, la sospecha se agiganta. Claro. Yo puedo decir, yo acá parado, sentado acá en el estudio C5N, un 11:45 de la noche, ¿hubo fraude? No. ¿Puedo decir los resultados son buenos? Tampoco. Claro, el problema es que hubo quienes dijeron que los resultados eran malos antes de que se publiquen, ¿no? Uno lo ve a Milei, lo ve a Macri, Sí. ve... Digo, esta posición extrema que tienen incluso los medios, mayoritariamente los medios argentinos, la dictadura chavista, digo, de oficio, ¿no? Medios que no ponían dictadura cuando hablaban de Yanin Áñez, que no ponían dictadura cuando hablaban de Jair Bolsonaro, que ganó una elección con su oponente proscripto, que era Lula. ¿No enturbian también el debate? Sí, totalmente, lo enturbian, pero no me impiden a mí entender o describir que lo que está pasando en Venezuela es un gobierno que no está brindando los elementos para confirmar que la elección fue limpia. Por supuesto que la derecha juega, y juega como juega y juega a su manera. Ahora, yo parado desde la izquierda, el progresismo o lo que sea que es este espacio, digo, con los elementos que tengo hasta ahora, yo no soy capaz de decir que la elección fue limpia, pero porque el gobierno de Venezuela no está ofreciendo esos elementos. Y no soy solo yo, de nuevo, por eso me apoyo en Lula, por eso traigo a colación la opinión de Lula, la opinión de López del gobierno de México, la opinión del gobierno de Colombia, la opinión del gobierno de Chile. Todos están pidiendo lo mismo. En el momento en el que el Consejo Nacional Electoral difunda los resultados desagregados, la carga de tener que probar que la elección fue irregular pasa a la oposición. Porque va a tener que ser la oposición la que diga, este acta no coincide con esta que yo tengo. Claro. Y ahí entramos en otra discusión. Que se podrá dar o no sea. Ahora, hasta ahora no se puede dar porque no están los resultados. No, claro, claro. ¿Qué crees que puede pasar en la calle? Estábamos viendo recién imágenes de Maracaibo, de Miraflores, donde hay... Esto es Miraflores, esto que están viendo ahora. Fue hace 2-3 horas en Miraflores. Hubo cacerolazos en varias ciudades. La oposición denuncia que hay un muerto en la represión en Maracay. Sí. ¿Hasta dónde puede escalar esto? La verdad que no lo sé. Venezuela ha vivido en los últimos 10 años, es uno de los temas de los que me ocupo en el libro Ensayos sobre la descomposición, que está disponible en todas las librerías del país. Muy bien. Vivió dos momentos de mucha protesta social, en el segundo caso sobre todo muy violenta, muy ferozmente reprimida por el gobierno, 2014-2017. Creo que la sociedad venezolana no quiere volver a ese momento, ahora, a esos episodios. Ahora, no sé hasta dónde va a llegar esto. Lo que me llega de Venezuela es que se están viviendo momentos de mucha tensión y de mucho enfrentamiento. Y un comentario más, Ale, que se me vino a raíz de esto que vos decías. A veces también a uno le da, por lo menos a mí me produce cierta perplejidad ver como amigos peronistas no terminan de captar o de reconocer o de admitir lo que está pasando en Venezuela. No solo lo que está pasando ahora, sino la proscripción. Vos mencionabas recién, María Corina Machado no se pudo presentar. La persona a la que ella había designado como sucesora, que no había ocupado ningún cargo público, tampoco se pudo presentar y fue el tercero. Yo digo, el peronismo viejo es un movimiento democrático, pierde por un punto y medio, perdió Kirchner contra de Narváez, perdió Cristina, perdió Scioli, dice perdí, me voy a mi casa
y después trato de volver en la siguiente elección. Entonces, que haya cierta dificultad en algunos sectores de la izquierda o del peronismo para entender y reconocer lo que pasa en Venezuela, me produce cierta perplejidad, triste perplejidad. A ver, detengámonos ahí. Dale. Porque también ahí la discusión en general esquiva las diferencias entre Chávez y Maduro. Sí. ¿No? Y vos esto me imagino lo trabajo mucho ahí. lo sí. trabajas acá. Sí. ¿Se puede llevar adelante un proceso de cambio tan profundo como el que intentó Chávez, como el que intentó Evo Morales en Bolivia, sin enfrentar intentos de desestabilización de todo tipo? No. ¿Se pueden enfrentar esos intentos de desestabilización en el marco pleno de la democracia formal tal como la conocemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, Venezuela es de todos los países de América Latina el que trató de llevar las reformas a su máxima radicalidad, el que estatizó más empresas, el que agrandó más el Estado, no sé qué, y es el que fracasó más estrepitosamente, porque los datos de la tragedia económica venezolana Sí. seguro los conocés. Son públicos, O sea, el más del PBI pasó 50%. de 100 a 25 en Sí, 5 años, o sea, sí. no hay discusión posible. Sí. Yo siempre digo, el mejor predictor de bienestar son los migrantes. Venezuela, en época de Chávez, tuvo 1,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Y cuando la derecha decía, Colombia está bien y Venezuela está mal, y yo decía, ¿y los colombianos que son tarados que se van todos a vivir a Venezuela? Bueno, ahora, en los últimos años, Venezuela expulsó de su país 7,5 millones de personas. ¿Ese número es posta? Sí. Porque he visto distintos, pero bueno, poner 5 Bueno, millones también es una tragedia. Es un montón. Sí, sí, Digo, claro. igual caminás por cualquier calle de América Sí, Latina sí. y te das cuenta que hay un montón, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, Los números en Venezuela son siempre con... Ese es el Siempre número de dudosos. Naciones Unidas. El de 7,5 es el que usa Naciones Unidas. Ahora, ¿se pueden llevar adelante reformas importantes sin conflicto? No. ¿Se puede llevar adelante reformas importantes en el marco de la democracia? Sí, Lula lo hizo. ¿O alguien me va a decir que las reformas que hizo Lula en Brasil o que hizo Evo Morales en Bolivia fueron menos profundas o en todo caso menos sustentables en el tiempo que las de Venezuela? Bueno, uno casi deja el pellejo, estuvo 2 años preso, el otro fue, casi lo matan literalmente en Así la es. selva, en un Así golpe es, de Estado. Así es. ¿Y después qué pasó? Y Lula volvió como presidente y Evo Morales... bueno, está proscripto ahora, está inhabilitado, pero volvió su delfín, después se peleó con su delfín. Entonces, claro que cuando vos querés llevar querés producir reformas progresistas en un sentido de inclusión y bienestar, te vas a enfrentar con intereses. Ahora, que para eso sea necesario angostar la democracia, yo no creo en eso. Yo no creo en eso, pero yo soy un socialdemócrata medio liberal. qué sé No, yo, a mí en me eso. interesa tu punto de vista, Sí, sí. por eso te Sí, escucho. sí. La verdad, cada uno sacará su conclusión, tampoco acá estamos para bajarle línea a nadie. Lo que sí podemos hacer es agitar un poco la neurona, porque Claro, lo que claro. parece es que cada uno está en su lugar muy cómodo, nadie reflexiona, porque ya se presupone... Bueno, un poco de esto pasó también con el permanente bloqueo y hostigamiento de Venezuela. Así es. Que se soslaya, ¿no? Sí, también, O sea, efectivamente. le afanaron la empresa, la filial en Estados Unidos, no Sí. la dejan vender petróleo, que es lo único que vende. Sí, efectivamente. Venezuela sufre las sanciones impuestas por Estados Unidos, que igual se aflojaron ahora, pues Chevron está operando de nuevo en Venezuela. De hecho, la recuperación de la producción petrolera venezolana es consecuencia casi enteramente del acuerdo y la licencia que Estados Unidos le otorgó a Chevron para poder seguir Mirá. operando con PDVSA. Vos sabés que en Venezuela, para ver la economía venezolana, tenés que ver cuántos millones de barriles de petróleo produce Sí, por sí, día. sí, claro. Tuvo 3 millones antes de Chávez, después de que Chávez se peleara con la gerencia de PDVSA y los echara a todos. Me acuerdo. Bajó un poco, bajó a 2,2 millones y después empezó a caer. En el peor momento de la crisis llegó a 400.000, cuando Venezuela estaba muy sancionado, ahora está en 800. O sea, se ha logrado recuperar un poco. Ahora, el desplome de la economía venezolana es anterior a las sanciones. Empieza en el 2013, 2014 y las sanciones postas son 2017. 2016, 2017 con Trump. Antes eran sanciones sobre personas, no le permitían a algunas personas Claro. del régimen tener cuentas en el exterior, no sé qué, para que no pudieran ocultar sus bienes y lo que sea. Vamos Tipo Rusia. a Trump y al futuro, Sí. porque eso es lo que más me preocupa, que estalle una guerra en Sudamérica. Yo recién planteaba el problema que representa para nuestra región no tener una voz, ¿no? No tener una No hay. voz. Nadie puede ser árbitro, porque todos son discutidos. Si Lula va y dice, bueno, yo que vengo siendo moderado, que nunca dije dictador comunista, vengo a ser árbitro, Milei va a decir, vos sos un comunista. Así es. Parece estar todo dado para que Estados Unidos divida y reine.
¿no? Sí, estamos en un momento yo creo, de fractura y de confusión en América Latina. Fernando Calderón, sociólogo boliviano, usa una imagen que me gusta mucho, que es la Kamchatka, que es una niebla oscura que baja del altiplano en ciertos momentos. Mirá. Y que te quita la visibilidad. No podés ver, nunca estuve ahí, pero te dicen que no podés ver como a 1 metro. Yo creo que América Latina está sumida en esa niebla. Cada país está viendo su metro cuadrado, por ser una metáfora durán-barbiana, digamos, ¿no? Sí. Está viendo su metro cuadrado y no hay posibilidad de articulación regional porque los países están mirando cosas diferentes y tienen planes diferentes y tienen gobiernos muy diferentes. ¿Y es muy descabellado pensar en una guerra en Sudamérica? ¿En una guerra abierta? ¿Una guerra abierta? Sí. ¿Entre quiénes sería? Una guerra civil que estalla en Venezuela, Estados Unidos interviene, fuerza de paz, lío fronterizo con Colombia, Brasil y el ejército más poderoso de la región. No creo. El momento en el que Estados Unidos podría haber intervenido en Venezuela, que fue durante el gobierno de Trump, cuando Maduro estaba realmente aislado internacionalmente, porque Maduro reconstruyó su sistema de alianzas internacionales y por más que sostenga este resultado raro, fraudulento, no sé qué, no va a estar aislado como estuvo el 2018-2019. Entonces, lo más probable es que Maduro siga en el poder a pesar de esto. Y yo no creo que Estados Unidos, yo lo cuento bastante en el libro, pero Estados Unidos meterse en Venezuela no es Panamá, no es República Dominicana, o sea, no puede hacer una invasión, implicaría meterse en un pantano peor que el de Afganistán o que el de Irak, del cual le costaría salir, no sé, 20, 30 años. Porque además el chavismo tampoco es una fuerza popular, el chavismo. Vamos, aún es minoritaria, los tipos controlan la Fuerza Armada, controlan, tienen incidencia popular, controlan los barrios, o sea, tienen un montón de cosas. Meterse ahí yo no la veo esa. ¿Y la lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro está firme o puede quebrarse? No, es que no es lealtad, son lo mismo. O sea, otra de las tesis del libro es que no hay que ver a la Fuerza Armada como un aliado de Maduro. Es un régimen que está imbrincado. Mira, lo cuento como una anécdota muy, muy sencilla, una imagen muy sencilla. En Venezuela la gasolina, la nafta está racionada. Entonces vos, con el carnet de la patria, que es un sistema que usan con inteligencia artificial china, vos tenés, de acuerdo a tu auto, no sé, 2 tanques por mes y te los dan por $5, muy barato. Los encargados de operar las gasolinerías de PDVSA son los militares. Entonces vos, si querés cargar con el precio racionado de $5, haces una cola. Y los militares arman una cola paralela en donde vos vas y le das al militar $10 y te hacen pasar rápido. La primera cola estás 4 horas, la segunda cola estás media hora. Esos militares son militares de bajo rango, son tenientes, son capitanes, que se hacen un sobresueldo de, no sé, $100 por día. ¿Cuánto vale esa lealtad? O sea, ese sistema. Es un sistema que está totalmente imbrincado. Todas las empresas importantes de la economía, todos los resortes importantes de la economía y la seguridad venezolana están bajo control de militares. La frontera, los aeropuertos, por supuesto la defensa, los puertos, la policía, todo eso está bajo control militar. Son lo mismo, es realmente un régimen cívico-militar, tipo Cuba. Entonces, cae uno, caen los dos. Y yo creo que por eso no se rompe, a pesar de que hubo momentos, sí hay disidencias, de hecho hay 100 militares presos por rebelarse, intentar rebelarse o lo que sea en el helicoide, pero no se rompe. José Nathanson, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias, Ale, por la invitación y la charla. Busquen el libro de José, que está en todas las librerías y todo debate, y es siempre interesante tenerlo. Quédate vos, que estás del otro lado, porque hasta las 0:30 todavía nos queda un montón más. Lucía Isikoff en instantes desglosa la interna que divide al gobierno. Karina Milei versus Victoria Villarruel. Pero además, la relación que más preocupa a Milei, la vicepresidenta con Mauricio Macri. Y conectamos también con uno de los que protestaban en el Capitolio la semana pasada contra la invasión y la masacre en Franja de Gaza y fueron encarcelados y reprimidos. Cada vez más realistas las barridas que nos propone Lucía Isikoff para pensar la problemática política del gobierno. Bien explícita, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches. Bien, Ale. Bueno, buenas noches. Esa es la alianza, lo ponemos entre, signos de pregunta, todavía no concreta, ahora te voy a contar un poco en dónde la podemos ver, pero entre Mauricio Macri y Villarruel, la alianza que más preocupa a la Casa Rosada. Hay un diálogo más frecuente de lo que imaginamos entre ellos. Epa. Arranca el año pasado, antes del balotaje,
¿te acordás que hubo ahí un encuentro Macri-Villarruel que molestó particularmente, que generó suspicacia en alguien que ya detestaba, porque vamos a decirlo sin eufemismos, a Villarruel, que era Karina Milei? Ya ahí empiezan las suspicacias. Después, ¿te acordás ese viaje que hace al sur, a Cumelén, que dice que hubo una visita a Cumelén en enero, Sí. al country donde estaba Macri? Lo recuerdo. Ellos siempre lo negaron, tanto desde el entorno de Villarruel como desde el de Macri te dicen que no ocurrió. Ahora, para mí, el halo ahí, el manto de suspicacias y todo, se ve muy claramente en ese episodio, porque tan grave era si la vicepresidenta se juntaba a charlar con Macri. Bueno, mirá el nivel, ¿no? Claro, de mucha lo que confianza generó. no había, claro. Ya había una desconfianza muy importante a Villarruel. A mí lo que me contaban de ese evento en particular es que el viaje de Villarruel en verdad había sido por otro motivo, en verdad había sido a visitar a la reina Máxima de Holanda, que estaba de incógnito en el sur. Me han contado eso, pero que tal vez hubo una visita a Mauricio Pasó Macri, ¿no? cañazo. Pasó ahí por Cumbelén, Claro. no se sabía, digo, como las dos versiones, no querían contar ninguna de las dos. Ahora, Lo que pasa es que además es un lugar institucional que se presta mucho a la intriga y a la miremos la conspiración. historia, claro. Claro, es la vice, es la única a la que no puede echar, vos ya acá nos lo venís diciendo, la única que no está a tiro de decreto, pero además la primera en la línea sucesoria. Exactamente, y bueno, además esto, ¿no? Una relación muy mala con Karina Milei y un armado propio, porque ella también provocó, digo, ella desde la campaña, cuando antes de la elección lanza su propio logo, lo contamos 1000 veces, ¿no? Pero Sí. la B fucsia Sí. de ella, su propio acto, ella ya estaba especulando con este armado. Bueno, una relación que avanza y Mauricio Macri que sale a la luz en un acto público esta semana. Lo vamos a ver a Macri el jueves. Venimos hablando de esto hace bastante porque Macri tiene, apariciones esporádicas hablando de determinados temas. Lo hizo ahora sobre Venezuela, hace algunos mensajes directos al gobierno, como cuando le exigió la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, pero no lo escuchamos hablar en un discurso y bajar líneas sobre distintos temas, y sobre todo un discurso como el que vamos a ver, Ale, porque... Tampoco está mucho en Argentina, ¿no? Bien, O sea, bueno. entre final y final mete un tuit, se va Exacto. a Wimbledon. Bueno, el después- presidente tampoco, se para va. el caso. Tenés Digo, razón. son muy viajados los Tenés dos, razón. pero sí, exactamente, tampoco está tan interiorizado en los problemas de la Argentina, pero sí en marcar su poder y en volver a darle una impronta al PRO que quedó muy licuada con la Libertad Avanza. Bueno, ahorita te voy a mostrar dónde va a ser el acto de este jueves. Ah, eso. Es a las 6 de la tarde en La Boca. Claro, iba a ser en Vicente López, pero al final no. Importante el hecho de mudarlo. ¿Por qué importante? Porque es el primer signo que da Macri del pasado y del futuro. Digo, del pasado porque quiere conservar la cuna del PRO, que es la ciudad, marcar la pertenencia. Y del futuro, ¿por qué? Porque muchos lo toman como una señal de que Macri podría llegar a jugar en la ciudad el año que viene. Ah, mira. Digo, hace un acto, lo anunciaron en Vicente López, estaban buscando polideportivos y de repente lo mudan a la ciudad de Buenos Aires y hay una intencionalidad ahí de decir, esta es la ciudad donde nace el PRO y acá vamos a jugar fuerte. Esto va a ser el jueves. Va a ser el jueves. Ahí vas a ver una imagen de dónde se va a realizar este acto. Es en el Arenas Studios, más de 1000 personas en La Boca. Ahí lo estás viendo en pantalla. Esto era un espacio donde funcionaba la compañía italo-argentina de electricidad, CIAE. ¿Hicieron un búnker ahí alguna vez? Una vez hicieron un acto. Hay muchos actos empresariales ahí. Ok. Búnker no tengo el recuerdo, me parece que no, pero a chequear, pero sí hicieron actos. Está linkeado, el PRO lo ha usado. Hay mucho, es súper grande el lugar, como lo ves ahí. Son estudios de grabación de distintas cosas y hay un montón de estudios disponibles. Bueno, lo van a hacer en uno de esos. Esperan más de 1000 personas. Eso dicen. ¿Cómo va a ser este acto? Macri quiere mostrar caras nuevas. Entonces, ellos te dicen, van a ser como una especie de 3 mesas, Mirá. 3 momentos, ¿no? Ajá. Va a hablar Martín Yesa, un discurso corto como, nuevo presidente de la Asamblea, del PRO, del lugar de donde la corrieron a Patricia Bullrich, que se lo habían prometido, queda Martín Yesa. Después va a hablar Soledad Martínez, representando, ponele que a los intendentes La de Vicente López. de la de Vicente López. Cara joven, quiere mostrar esto. Y después Facundo Carletti, que es el secretario general del PRO, es de Santiago del Estero. Se viene hablando, lo cuentan hacia adentro del partido, de que Macri lo escuchó en dar un discurso y que quedó asombrado y preguntó, antes de que ascendiera en el PRO, ¿quién es este chico que habla tan bien? Bueno, ahí lo levantan y ponen a estas 3 figuras. Llamativo por ahora, no estaba del todo, se estaba discutiendo la posibilidad de que hable también algún gobernador, porque lo tenés a Jorge Macri, en la ciudad,
ya habla Soledad Martínez, no creo que hable Jorge, pero... Frigerio, Nacho Torres. Claro, Frigerio y Nacho Torres. Hay gobernadores. Yo creo que Macri ahí, eso ya es análisis, ¿no? Pero quiere mostrarse un poco receloso, ¿no? De esas figuras y que, sobre todo, mostrar juventud, porque ellos dicen, bueno, esta es la nueva generación del PRO, la nueva generación y Macri. Pero una juventud que no lo jubile, claro. Claro, Entiendo. Un gobernador es darle mucha importancia. Había, creo, una discusión ahí de quién iba a hablar. No estaba descartado, pero por ahora se habla de estas 3 mesas, discursos breves igual, y por supuesto Mauricio Macri con el discurso final. Pará, y vos decís que pueden llegar a mencionarla, ponerle a Victoria Villarroel, no digo que vaya, ¿no? Porque eso ya sería una bomba neutrónica. Dudo que la mencione, porque lo que dicen es, va a ser un discurso, hay que verlo, tienen guardado bajo 7 llaves ese discurso por ahora, pero lo que dicen es, sí va a marcar la cancha, digo, el eslogan, lo que más vamos a escuchar es no a la fusión. Ok. O sea, va a insistir con este tema de que el PRO tiene que recuperar su impronta y ser otra una cosa. chicana a Bullrich. Claro. Va a ir por ahí. Ahora, que pueda mandar algún mensaje Mauricio Macri, sobre la interna del gobierno, no lo descartaría. Están cuidándose, ¿no? De qué es exactamente lo que quieren decir. Cualquier palabra además puede traer un perjuicio, pero miremos en qué semana habla, porque ahora vamos a ver algunas imágenes de lo que pasaba el domingo en la rural, donde es... fría, diría, el saludo entre Milei y su vice. Ahí lo vemos ahí justo en el momento. Sí. No fue efusivo. ¿Hubo saludos? Sí, no fue efusivo. No se pararon arriba de un tanque juntos, ¿no? Ella dijo que no la dejaron sacarse una foto más piola porque no dejaron entrar a su fotógrafo. Eso es muy impresionante porque pasa en todos los actos donde va el presidente. Donde va el presidente... van los equipos de presidencia. Ella dijo, claro, ella subió muchas fotos y entonces decían, ¿cómo puede ser que no esté Milei con vos en ninguna foto? Claro, mis equipos no entraron, son las fotos. Entonces, ¿quién es el que la corre de las fotos? Es presidencia, es el equipo del presidente. Claro. Pero bueno, es cierto que fue fría el saludo. Y es en esta semana que le toca, que elige reaparecer Mauricio Macri con un timing específico. ¿Por qué no reapareció hasta ahora? Recordemos, sale que hace 2 meses fue a su asunción formal en el PRO y Macri hizo un Zoom muy deslucido, sin prácticamente nadie, pasó desapercibida su asunción. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones para el acto que quiere hacer este jueves, un acto donde va a levantar el perfil y donde justamente el gobierno venía de semanas más débiles, pongámoslo así. Entonces, bueno, ahí aprovecha Macri. Ale, el pacto concreto entre Villarroel y Mauricio Macri, si es que existe explícitamente, ¿dónde lo podemos empezar a ver? Bueno, hay que mirar atentamente el Congreso. ¿Por qué? Porque en la conformación de la bicameral de inteligencia vamos a ver ahí una negociación que ya está en curso. Recordemos que la bicameral de inteligencia va a ser la que controle, la que maneje los 100.000 millones de pesos que de repente le dieron en fondos reservados a la CIDE, a la nueva CIDE. Sí, esta nueva CIDE que además potenciaron, que está incorporando un montón de... ¿Sabes que me contaron que están contratando, ya sé de 2 casos, contratando expertos programadores de las billeteras cripto para la división de ciberespionaje? Imagínate los sueldos con lo que los están tentando, con lo que pagan el mundo cripto, ¿no? Bueno. No sabemos, no lo vamos a hacer nunca probablemente. Exacto, bueno, entonces, ¿quién puede llegar a controlar, en cierto sentido, los fondos reservados? ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que no vemos y todas las suspicacias que tenemos. Esa porque además hay un manejo político, ¿no? De la CIDE que lo tiene Santiago Caputo, poniendo al frente a Neifert, un hombre suyo, cercano a él. Bueno, él la quiere manejar. Pero ¿qué pasa? Se le va a dificultar porque la bicameral, que tiene 14 miembros, son 7 del Senado y 7 de diputados, la tiene que presidir un senador. Y la Libertad Avanza no tiene ningún senador en esa comisión. Entonces, inevitablemente lo tiene que presidir alguien de la oposición. Hay un acuerdo entre Villarroel y el PRO para que quien la presida sea Martín Gerling. Es misionero, un senador nuevo que no tiene mucho contacto con este mundo, hasta lo que sabemos, en el que Villarroel depositó mucha confianza. Mirá, por ejemplo, un posteo que ocurrió hace muy poquito, hace cosa de mes y medio, donde van a un encuentro con el think tank Heritage, el que puso todos los cuadros políticos de Trump. Think tank conservador, sí. Think tank conservador, pero además que, bueno, le puso los cuadros a Trump, eso es lo que se dice, este proyecto 2025, bueno, el segundo desde la izquierda es este hombre Martín Gerling.
un hombre del PRO en el que confía Villarruel. Bueno, están empujando para que sea él. ¿Qué dice Santiago Caputo? ¿Qué dice la Casa Rosada? Que sea Edgardo Cuéllar. Un peronista. Un peronista. Huérfano, ¿no? Un peronista que le votó la ley base, claro, ¿no? están medio adoptando en la Libertad Avanza. Bueno, ya sí, claro, prácticamente adoptado. Y ahí viene Ale, y cierro con esto, lo más jugoso de lo que puede pasar, porque el peronismo está muy enojado con Cuéllar. Tiene seis legisladores en total, el Frente de Todos, en esta comisión. Digo, es un voto decisivo. Están enojados, lo catalogan de traidor. Puede ser que para no votar a Cuéllar terminen bancando al candidato de Villarruel y Mauricio Macri. Bueno, la Rosada temerosa de que esto suceda, porque la verdad que es importante lo que está en juego en esa comisión, pero me parece también importante destacar este caso, porque es un caso particular, pero ahí se puede empezar a ver en términos de cómo se mueve el poder político, una alianza que se está fortaleciendo entre una Villarruel aislada, que va levantando a todos los dolidos con Karina Milei, y a Mauricio Macri, que también forma parte hoy en día de uno de esos dolidos. Es realmente la interna que más preocupa a todos los oficialistas, pero no sabía que era tan profunda, Lu. Muchas gracias por esto. Vamos a conectar con Estados Unidos en un ratito para contarte una historia que realmente vale la pena escuchar. Pero antes, la ley del gallinero. Y miren quién aparece. Escuchen, corran ahora. ¿Qué pasa? No podés cantar esa canción. ¿Pero por qué? Yo quiero alentar a la delegación de Argentina de los Juegos Olímpicos. Bueno, está bien, pero buscate otra canción. Venimos a ganar medallas por ahora. ¿De oro? No. El oro se lo llevó Caputo a Londres. ¿Y de plata? No. ¡No hay plata! No entiendo. Igual, mirá, tenemos un equipazo, mirá. ¡Sí! A ver, ¿quién tenemos en Salto de la Rocha? A Scioli, el periodista libertario. ¿Y el lanzamiento de bola? ¡Ah! ¡A Pato Bullrich! ¿Y en artes marciales? ¡Ah! ¿En artes marciales? ¡Jiu-Jitsu González! Está bueno, pero no entendí. No, mirá, no importa que no entiendas. Mirá lo que es esta apertura, la inclusión, diversidad de género. Parece un 25 de mayo kirchnerista. ¡Ay, sí! ¡No me imagino cómo debe estar sudando el león! ¡Sudar! Hoy viene. ¡Sudar! ¡Sudor, marica! Este fin de semana volvió a ser noticia Medio Oriente por un misil que cayó en un campo de juego de fútbol, en una canchita donde jugaban chicos en las alturas del Golán, territorio ocupado por Israel que reclaman sus vecinos. Pero este drama, el drama de Franja de Gaza, no cesó. Siguieron cayendo las bombas y los misiles israelíes en Gaza, mientras Benjamín Netanyahu, el premier israelí, estaba en Estados Unidos en una visita que generó más controversia que nunca. En Israel también se está dando una rebelión de soldados, de legisladores y de civiles contra la justicia militar israelí para que no se investigue la tortura y la violencia sexual contra detenidos palestinos. Estamos en un momento bisagra también en la guerra allí, y en Estados Unidos se está quebrando una especie de dique que había, que contenía toda opinión crítica de esta masacre, de este verdadero genocidio que se vive en Gaza. Esto que están viendo ahora es una protesta que hubo en el Capitolio de judíos por la paz.
judíos que fueron a protestar por la presencia de Benjamín Netanyahu allí. Uno de los que estaba protestando es Tal Frieden. Tal Frieden es nieto de sobrevivientes del Holocausto, es judío, tiene 26 años y tiene la gentileza de atendernos desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Tal? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda. Un gusto, sí. Pues ahora estoy bien en Nueva York, pero la semana pasada estaba ahí en el Capitolio en Washington manifestando para un embargo de armas contra Israel por el genocidio que está pasando ahora en Gaza. Tal, y yo, a muchos compañeros y compañeras tuyos los detuvieron, ¿no? Hubo como 200 presos ese día. Sí, estábamos más de 400 manifestando en el Capitolio y más que creo que estaba como 250 estaban arrestados por la policía del Capitolio y estaban allí en el custodio de la policía más que 10 horas, algo así, por manifestando ahí diciendo que es el tiempo para parar la venta de armas al gobierno de Israel y parar este genocidio que está pasando en Gaza. Tal, ¿a ustedes también les dicen antisemitas por oponerse a la política del gobierno de Netanyahu? Digo, aunque sean judíos, acá pasa eso. ¿A ustedes también los acusan de antisemitas, otros judíos? Sí, está pasando que judíos sionistas y también la gente de política, representante Mike Lawler, estaba diciendo que nosotros no somos judíos porque somos no sé qué, que estamos, que no somos judíos y no tenemos el tiempo para tener charla con esta mierda, la verdad. Lo importante es que ahora está pasando un genocidio que no hemos visto desde el Holocausto y lo más importante es parar la venta de armas al gobierno de Israel, parar las bombas que están cada día. La verdad es que cada día nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos está vendiendo armas y al gobierno de Israel que están matando gente, más que 40,000 personas fallecieron por las bombas que nuestro gobierno americano está vendiendo al gobierno de Israel. Y lo más importante ahora es parar esta masacre. Lo que convocaba el organismo, la agrupación que convocaba esta protesta allí en el Capitolio se llamaba Jewish Voices for Peace. Y bueno, eso está evidentemente vinculado con su identidad, ¿no? Vos como nieto de sobrevivientes del Holocausto, ¿cómo te sentís frente al accionar de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza? ¿Qué, más allá de lo que hace el gobierno, vos, tu familia, cómo lo vivís? Pues para empezar, soy organizador con el grupo Voz Judía por la Paz, Jewish Voice for Peace, que es el grupo de judíos antisionistas más grande en los Estados Unidos y puede ser más grande en el mundo. Somos miles de judíos antisionistas y anti las políticas del gobierno de Israel, anti el genocidio que está pasando ahora en Gaza. Y más que nada, sí, yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto. Siempre cuando estaba creciendo me dijeron mis abuelos que nunca podemos ver que lo que pasó a ellos pasara otra vez. No podemos pararnos en casa cuando un genocidio está pasando. Y cuando yo vi lo que estaba pasando en Gaza en octubre, la verdad, las primeras videos y fotógrafos las fotógrafas que vi en Gaza, al principio yo sabía que tuve
que tomar acción, que tuve que hacer todo lo que pueda para parar este genocidio y decir a mis políticos, a todas las los políticos electados en los Estados Unidos que no soporto este genocidio como judío y como alguien que conozco los efectos del holocausto que están todavía están todavía parte de mi vida, parte de la vida de mi familia, de mi mamá, y las historias del holocausto estaban un gran parte de mi infantitud cuando yo cuando estaba creciendo. Sí, sí. Y pues es por esta razón, la verdad, que estoy tan emocionado, que es tan emocionante ver lo que está pasando en Gaza y saber que estas cosas estaban pasando a mis abuelos. Claro. Había gente que manifestaba, que protestaba contra el genocidio nazi, pero también había gente que no hacía nada, que no manifestaba. Y yo ahora, yo sé que tengo que hacer todo lo que puedo para parar este genocidio y también decir a mis nietos, em, a mis niños que yo hacía todo lo que podía para prevenir esta masacre, este genocidio que estamos viendo ahora. Hay, por supuesto, costos que se pagan, precios que se pagan por manifestaciones de este tipo. La mitad de los que estaban manifestando ahí fueron presos, pero sé que también hay gente que pierde su trabajo. Gente que, por ejemplo, en las empresas tecnológicas hace campañas para que no se le proporcione tampoco apoyo técnico, informático a la guerra y al bombardeo, y que es despedida de gigantes como Google, Meta y demás. ¿Eso está pasando en Estados Unidos? Sí, la verdad que es más que eso. Hay gente que estaban despedidos de sus trabajos en las escuelas, en el gobierno, en las oficinas de políticos, también en las compañías tecnológicas. Todo esto es pasando ahora. Estamos viendo una nueva onda de represión política en los Estados Unidos. Es verdad, es real. También en las organizaciones judías hay una onda de represión política. La gente que habla contra el genocidio están despedidas casi inmediatamente, pero todas esas despedidas, el costo, como dijiste, el costo de hablar contra el genocidio es nada en comparación con todo lo que está pasando en Gaza y que los palestinos que están luchando por su vida están que están viendo ahora y viviendo ahora. No podemos entender el costo de tener que mudarse cada semana desde un campo de refugios a otro campo, después de una onda de bombas que no se para nada. Cada día estamos viendo otra masacre en un campo de refugios, en las escuelas del ONU, en los hospitales. Es algo que estamos viendo cada día y tenemos que hacer todo lo que podamos para parar este genocidio y dar un futuro seguro a palestinos que están viviendo todo esto. Tal Frieden, gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros y gracias por la humanidad también, ¿eh? Un abrazo. No, gracias. Hasta aquí toda la información que teníamos, pero ahora la breve reflexión que nos impone este momento del país. ¿Es el nuestro el país de siempre o se ha convertido súbitamente en un país bananero?
Qué bueno. ¿A usted lo invitan a ver ópera ahí a la Quinta de Olivos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Me llevan a ver ópera. El Rey León. El Rey León no es una ópera. Oh, No. Hakuna Matata, ¿no? No, está buena, pero no es una ópera. Ya me parecía. Bueno, tengo noticias bananeras para compartir Sí, con por usted, supuesto. León. Verá, la semana pasada se difundió el cargo que va a ocupar en el Ministerio de Capital Humano el DIPI. ¿Lo tiene el DIPI? Sí. Bueno, ahí está su nombre real y ahí está su cargo. Asesor en bandas emergentes. ¿Qué le parece, León? Y no me sorprende para nada. ¿No? Milei ya lo dijo. ¡Amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro! No se me ocurre nada más destructivo que conchavar al DIPI en la Secretaría de Cultura. Tiene razón. ¡Amo! ¡Amo! Le sale igual, ¿eh? Sí. Mire esta otra y dígame si no es la postal de un país que está perdiendo por lo menos el control habitual de sus vías de comunicación. Sí. Son caballos en la Panamericana. Caballos en la Panamericana en el amanecer de hoy. Un momento que confundió a mucha gente que pretendía, como todos los días, surcar el principal acceso a la capital federal. Si fueran cebras ya le digo que estábamos en África, ¿eh? Pero ¿sabe qué, Berkovich? No me parece mal. Con lo caro que está el combustible, es lógico que se exploren otras formas de transporte más sustentables. Qué sustentable, ¿no? Sí. Lo que sí, siempre va a haber tránsito en la Panamericana, ¿eh? De lo que sea, pero va a haber siempre. Sí. Tiene razón. Me dan ganas de cazar. No le entre que son. Es una tropilla entera, son caballos. Vea qué lindos además. ¿No? Parece que eran de un regimiento. Sí. ¿El de granaderos a caballo? ¿En serio? Me soplan por Impresionante, impresionante. Vaya bananerismo, ¿no? Me da un hambre, hace cuánto que no como carne. Bueno, escúcheme, carísima la carne. está caro todo, ¿no? El asado, el caballo también. Bueno, mire, vio que ayer hubo elecciones en Venezuela, ¿no? Sí, qué tema, es un tema eso, ¿eh? Sí. Bueno, el expresidente Mauricio Macri publicó este posteo en la red social del Pajarito, en X. Claro. Cuando todavía no había resultados. Llama, lo charlábamos con José Nathanson, a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado correcto de la historia. Dígame, en serio, usted que lo conoce a Milei, pero también un poquito Sí. lo conoce a Mauricio. Y somos familiares, es gato, yo soy león. Dígame, Sí. para usted, ¿está pidiendo un golpe de Estado, Macri? Bueno. Es la costumbre, convengamos que es la costumbre, ¿Cómo Berkovich. la costumbre? No. Muchos venezolanos, usted sabe, trabajan en aplicaciones de reparto. A lo mejor a Macri se le antojó un golpe de Estado el domingo a la noche y llamó al delivery, el venezolano. Se da cuenta. El abrazo a todos los conductores de bicicletas de La delivery. rapidura. Sea Golpecito ya. Golpecito ya, digo. Sí. Sean de la nacionalidad que sea, el abrazo para ellos y Un por abrazo supuesto grande. a todos los venezolanos y venezolanas que nos miran también. Usted, León, lo espero el lunes que viene, ¿eh? Sí. Y a ustedes también, a las 11 y hasta las 0:30.